Pucha, que me gusta Guns N' Roses. Quedé pero electrizada. Arriba, sí. Welcome to the jungle. It's gonna break it down. Pero ahora tenemos a Andrés Giordano, presidente del sindicato de Starbucks. Daniel Stingo, ¿estás ahí también para que conversemos con Andrés? Sí, por supuesto. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Ale, hola Daniel, ¿cómo están? Buenos días. Hola Andrés. Por acá. Muchas gracias por la invitación. De nada, primero, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Les quiero recordar a todos que nos estamos escuchando por muchas plataformas, Andrés. Nos estamos escuchando por www.radiosach.cl, nos estamos escuchando por www.eldesconcierto.cl, por YouTube Live, por Facebook Live del Desconcierto. También estamos a través del 48.1, que es señal de televisión abierta. También estamos en la 94.5, que es la radio FM, la radio USACH. Y también estamos en las aplicaciones de la USACH. Tenemos una aplicación que se llama Radio USACH, todos juntos, si la quieren buscar en sus teléfonos. Oye, pero ¿cuántas plataformas nos transmiten, Dios mío? Multiplataforma, pues Daniel Stingo. Así que en estos momentos, mi querido Andrés Giordano, te están escuchando muchas personas. Así que para que les expliquemos, porque en Starbucks entiendo que se acogieron a esta ley de, comillas, protección al empleo, porque yo encuentro que es desprotección del empleo personalmente. Comillas. Claro, y entiendo que el 90% de sus trabajadores habrían sido suspendidos sus sueldos, ¿no? Sí. Bueno, sí, qué bueno que nos estén escuchando en varios lados. Vi que hasta por Italia nos estaban escuchando, así que un gran saludo por allá. A Verona. Eso. Excelente, yo encantado, feliz. Esto es para todo, porque Starbucks es una multinacional. ¿Esto pasa en todo el mundo o solo en Chile? No, mira, pasa en varias partes del mundo, pero cada país está tomando distintas resoluciones. Ya. Y ahí, para explicar un poco el contexto, Starbucks en Chile es administrado por otra multinacional. Hay un holding grande de franquicias de distintas marcas, que incluyen Burger King, P.F. Chang's, Chili's, y en otras partes de América Latina también está Domino's Pizza, que están a cargo de este holding que se llama Alsea. Y es un holding también multinacional, mexicano, un aliado estratégico de Starbucks en términos de la administración de toda la franquicia en América Latina o en la mayor parte de América Latina y también en Europa. Entonces, la decisión que toma el SEA en Chile afecta no solo a Starbucks, sino que también, por ejemplo, a los cabros y cabras de Burger King, afecta también a P.F. Chang's y afecta también a Chili's. Entonces, al cerca de 4.000 trabajadores y trabajadoras que en este momento tienen o están informados de la suspensión de sus contratos de trabajo. Y ahí la crítica grande que hacemos nosotros es que ni siquiera cumpliéndose los supuestos, pero además en un escenario de un proyecto malo, pésimamente malo, que se diseñó en teoría para darle espaldas financieras a las empresas pequeñas y medianas que no pueden de una u otra manera generar el soporte también para sus trabajadores y trabajadoras. Y acá estamos hablando de una multinacional. Y estamos hablando de una multinacional, en el caso de Starbucks, que a diferencia de lo que está haciendo en Chile Alsea, en Estados Unidos está enviando el mensaje de que va a pagar todos los salarios en abril, se está viendo como un empleador, entre comillas, modelo para la sociedad norteamericana, y acá nos encontramos todo lo contrario, que hay una crítica transversal al hecho de que una multinacional sea la primera en ponerse en la fila para recibir aportes del Estado y además para que los trabajadores y trabajadoras se autosubsidien con sus propios ahorros en el seguro de cesantía los ingresos que van a estar perdiendo por parte de su empleador. Sí, es realmente como contradictorio, ¿no? Porque estamos hablando de una multinacional que además es administrada por otra multinacional, que uno pensaría van a tomar una política a nivel mundial y la política va a ser de proteger a sus trabajadores. ¿Cómo son llamados ustedes colaboradores? Hay una cierta, perdona que yo sea en ese sentido bien crítico, muchas empresas llaman a los trabajadores colaboradores, otros los llaman de otras ciutiquerías. Se lo encuentro una ciutiquería para esconder la expresión trabajador, si es un trabajador. Claro, como si fuera malo ser trabajador. Sí. Claro, exacto. Entonces lo llamo colaboradores o lo llamo no sé qué, una ciutiquería, unas cuestiones así como forma de llamarlo que son propios de los chilenos también, esto de esconder las cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo los llaman a ustedes? Sí, bueno, y que entrete que tocáis el tema, porque incluso ha sido una crítica que nosotros le hemos hecho abiertamente en muchas instancias, pero también los tribunales laborales
le han hecho a Starbucks, que nos llama partners, y nos dice, bueno, partners, ¿qué es eso? Un anglinismo que viene, ¿qué cabida podría Pero tener además acá en partners Chile? es como compañero, ¿no? sí. Partners es un Claro, igual. socios, No compañeros, tenía sí, la una menor cosa- socio. idea. Claro. Sí, no, Sí. en Starbucks somos todos partners. Ah, ok, Eso my es- darling. Pero bueno, Mira, nosotros... Eso refleja, perdona que lo interrumpa, pero esto refleja, es que es peor de lo que pensé, porque por último, si tú lo llamáis colaboradores, me está colaborando a mí. O sea, él me colabora. Partners es la expresión, si yo no estoy mal, es socio. Sí, po. Y yo a un socio no le dejo de pagar el sueldo. No, a un socio no lo trato así diciendo, me saco el pillo y se paga a él mismo, mi socio. Entonces, la hipocresía de estos señores es mayor aún. Te trato de socio, pero te dejo que tú mismo te pagues el sueldo porque no me interesa pagarte el sueldo con las lucas que tengo. Pues si por último fuera, como tú muy bien dices, Andrés, fuera una pyme, uno lo entiende. Pero estamos hablando de una multinacional administrada por otra multinacional que gana lucas por todos lados y que te trata de socio. Claro. ¿Hipocresía? Sí, no, y es además, bueno, es más dramático si tú lo pensáis como desde la perspectiva laboral, que dices tú, como se desdibuja la relación laboral y va muy en sintonía también con una práctica que ha tenido la compañía, digamos, no solo acá en Chile, sino que en el mundo, de tener digamos, un rechazo rotundo a la organización de las y los trabajadores. Esto es como, yo me presento como un buen empleador ante ti, pero soy yo quien decide lo que es bueno para ti. Entonces, cuando han habido intentos de organización sindical en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, la empresa ha actuado con mucha violencia. Yo creo que acá en Chile somos la excepción en términos de aguante, porque nuestra organización ha sobrevivido a aquello y tiene ya la empresa 5 condenas por prácticas antisindicales. Pero cuento esto no como para sacarlo a flote y que nos pongamos a hablar de la antisindicalidad que ha tenido en el pasado Starbucks con nosotros, sino más bien para graficar lo complejo que son las relaciones colectivas de trabajo en espacios de empresas multinacionales, sobre todo en el rubro de la comida rápida, donde es muy difícil organizarse porque además la rotación es muy alta y porque además los empleadores manejan muy bien la relación de trabajadores y trabajadoras que son jóvenes, que es primer empleo, que es primera vez que están enfrentándose a una situación laboral y por lo tanto desconocen además mucho sus derechos, sin contar además como las características culturales chilenas, donde también existe un perjuicio hacia lo que significan los sindicatos. Entonces, si tú a eso le sumas que te dicen partner, lo que están haciendo es que te están diciendo tú no eres trabajador o trabajadora, ¿para qué necesitarías un sindicato? Y eso creo que lo hemos visto graficado en estas condenas y en otras prácticas a nivel internacional. Mira, cuando uno habla con una persona que ya, no sé, ya llegó a los 30 años, te dice, sí, mi primera pega fue en un Burger King. Claro. ¿Ah? Y ahí yo no cachaba nada, te dicen, no sé qué, todo era, o sea, es como una muy buena escuela para que te dan con todo, que se aprovechan de ti. Todo el mundo, yo he conversado con varias gente y te dice, no, mi primera pega fue en una de estas comidas rápidas. Burger King. En un McDonald's, un Burger King, en un... Chuck E. Cheese, todas estas cosas. Sí. Y todas esas cosas que entonces te sacaban la cresta, no te respetaban los derechos, te hacían ver como si fueran lo más importante del mundo, pero no respetaban ni una cuestión. Yo, ya trabajé en esa cuestión hace mucho tiempo, ¿no? Ya eso ya es como etapa superada. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo es como decir, yo tuve esa escuela, o sea, la escuela más dura. Claro. Y es penca eso, porque en el fondo, pero sí es cierto, yo he conversado con muchos, te dicen, es la escuela más dura ya la tuve, porque estuve en esto, y además yo era muy joven, entonces no cachaba y además yo trabajaba incluso para financiarme otras cosas, entonces no le ponía tanto pino, cuando el que tiene que respetar tus derechos y enseñarte es tu empleador. Entonces lo que hacen es usar más gente más joven, que está como recién empezando, y al final cuando ya no aguantan los cargos fuera, la rotatividad debe ser altísima, ¿no? Sí, es altísima. Y yo creo que al final es algo que termina beneficiando estos modelos de trabajo, Claro. porque no solo dificulta la organización de los trabajadores, que podría tratar de nivelar un poco esa desigualdad como propia de las relaciones laborales, pero además porque permite que se mantengan salarios muy bajos. Y es porque al final la moneda de cambio termina siendo, ok, yo te doy quizás flexibilidad para que tú puedas estudiar, que es como tú dices, un caso bastante general en el rubro de la comida rápida. Así lo dijo el profe en la mañana. de Derecho de la Católica también. Así lo dijo el profe de Derecho de la Católica, vayan a trabajar, claro, así ahí mismo. en la comida rápida. Trabajen, métanse en McDonald's. Claro. Y puso el ejemplo de la comida rápida, ¿cachai? Sí, bueno, es como el salvavidas de mucha gente que está dispuesta a aceptar
sueldos muy precarios, en la mayoría de los Sí. casos, y esto es transversal a todo el rubro de la comida rápida, sueldos mínimos o muy cercanos a cambio de poder estudiar o a cambio de poder acceder a un empleo en las circunstancias etarias que tenemos nosotros, las características etarias más bien, que somos jóvenes y con poca experiencia y entramos a un rubro donde, como dice Sin Daniel, nos sacan el especialización. jugo. Claro, Exacto. sin especialización, claro, lo que te ofrecen es turnos, ¿no? Y eso es lo que tú puedes aprovechar. Claro, Sistemas de turno, claro, que son y eso sistemas. te puedes estudiar y todo, pero Sí. te sacan el jugo. Y Oye, uno los ¿es ve, verdad que o sea, les pagan sacan por el hora jugo. menos de lo que vale un expreso? Sí, eso, bueno, ha sido un eslogan, imagínate, lo venimos sosteniendo desde el año 2010. Y sigue siendo la realidad, o sea, el expreso está por sobre el valor hora que está fijado en el sueldo base que nosotros recibimos la gran mayoría de las y los trabajadores que operan en Starbucks, es el mínimo. Entonces eso está alrededor de 1.600 y tantos pesos. Y entonces tú tienes que la mayoría de los cafés de Starbucks, no solo el expreso, que nosotros lo ponemos como un ejemplo Sí, obvio. quizás como más burlesco porque es el más pequeño, es una tacita de este tamaño. Sí. Claro. Sí. Si tú vas, compras cualquier café, está sobre los 2.500, 2.600 pesos, incluso llegando a 4.000, 4.500 pesos dependiendo de los tamaños. Entonces, es una locura cómo este rubro vende productos, yo diría, sobrevalorados, orientados a un sector más acomodado de la sociedad, pero los trabajadores y trabajadoras que atrás están con una sonrisa y que uno se lleva esta idea idílica de que hay un gran salario y una empresa como moderna que paga condiciones justas de trabajo, están siendo precarizados sobre todo en sus condiciones salariales, pero ahora, cuando viene una crisis sanitaria como la que tenemos, somos los primeros también en salir a pagar el costo de la crisis. ¿Y qué le están diciendo Y ustedes a eso es sus muy- socios, a los trabajadores? La mayoría ya, me imagino que firmó... A los verdaderos socios, dices tú. Claro, Los socios del no los sindicato. partners, claro, a los partners del verdaderos sindicato. Exactamente, a los verdaderos partners. ¿Cuál es qué es lo que está pasando? La mayoría me imagino que se está cogiendo nomás a esta suspensión del trabajo y ¿qué están Que no haciendo? pueden optar. Claro, no hay mucha Sí, opción, eso ¿no? es lo que dice Daniel. Lo que dice Daniel es lo más complejo, y ahí es donde tenemos una pugna con la empresa, porque lo que ha hecho la empresa, cogiéndose al primer artículo de la ley de desprotección al empleo, Ujú. es básicamente señalar que existe una instrucción de autoridad que le impide operar completamente sus locales porque están prohibidos de atender públicos los restaurantes. Y por lo tanto, eso la faculta para unilateralmente determinar la suspensión. ¿Ya? Entonces, la discusión que nosotros sostenemos es qué tan cierto es aquel argumento. Si hoy en día vemos que Starbucks, si ustedes agarran ahora el celular y se meten a Uber Eats y lo tienen instalado, van a encontrar que hay delivery de Starbucks, van a encontrar que hay delivery de Burger King. ¿Qué tan cierto es que no pueden operar? O sea, lo que estamos viendo es que en realidad lo que está haciendo la empresa y en muchos locales de manera así como ya irrisoria, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Piedra Roja, es un local que está afuera, en Chicureo, que está atendiendo por delivery, que está atendiendo por, digamos, este sistema, como Claro. le dicen, drive-thru, que es cuando tú vas en tu auto y compras y como que estacionas y te pasan tu pedido. Ya, perfecto. También está atendiendo así. También. Está atendiendo así, tiene algunos locales que tienen ese sistema incorporado, igual que algunos McDonald's que lo tienen. Claro. Sí. Bueno, Starbucks también lo tiene. Entonces, esos locales, por ejemplo, están operando y es divertido, o sea, quizás no divertida la palabra. es Paradójico, como digamos. Tragicómico. Claro. paradójico y tragicómico que esos locales estén funcionando con gerentes de tienda, con equipos gerenciales, los cargos más altos, los que tienen remuneraciones más altas, Ya. pero los mismos trabajadores y trabajadoras de base, los baristas que se llaman en Starbucks, Sí. están Sí. suspendidos. No La te empresa puedo, está diciendo o sea, que el estamos obligados barista a cerrar. que es el que hace el café, que el que sabe hacer el café además. Exactamente. Sí, po. Exactamente. Entonces, al final es una paradoja, nosotros lo vemos como un aprovechamiento de la norma, que ya permite que a empresas multinacionales o que grandes empresas la ocupen, pero además lo hace en el fondo ni siquiera respetando el mutuo acuerdo que debería tener en este caso y además la consulta que está establecida en una de sus artículos, me parece que en el quinto que debiese tener con las organizaciones sindicales. Entonces acá es una decisión unilateral que además pasa por sobre las normas de una mala ley. O sea, una mala ley aplicada mal. No puede ser Claro. peor el escenario para nosotros. Claro. Y ahí la pelea para nosotros es derechamente, primero, dialogue con los sindicatos. O sea, el peor escenario que puede enfrentar, creemos nosotros, tanto el sector que representamos nosotros, las trabajadoras y los trabajadores, como la empresa y su reputación, es que el sindicato y la compañía estén por carriles absolutamente opuestos y enfrentados en el marco de esta suspensión laboral, quizás judicialmente o por otras vías. Andrés, sí, eso te iba a decir, Giordano, apellido italiano, ¿viste? Sí. Eh, Se nos uno, otro Ma, ¿qué italiano. cosa? Andrés, weón.
Sí, más que cosa. La ley dice en el inciso final, el artículo 1 dice mutuo acuerdo por acto de autoridad o por continuidad de servicio. Ustedes están, a Starbucks y toda esta holding denominado, dijiste tú, que se llama Alsea, fue por acto de autoridad. Pero por acto de autoridad dice que a consecuencia de un acto que haya pactado por mutuo acuerdo, a consecuencia de un acto de declaración de autoridad. Ya, pero ¿ustedes están dispuestos a llevarlo a tribunales decirle, mira, es por acto o declaración de autoridad cuando efectivamente tú no puedas prestar? Porque el artículo 1 dice prohíba o impida la prestación de los servicios contratados. Si no están prohibiéndose o no está impidiéndose la prestación de servicios contratados, ustedes eventualmente podrían llevarlo a tribunales. Se va a demorar su resto, pero no sabemos cómo va a fallar la Corte de aquí a 8 meses, 10 meses, un año, da lo mismo, un año y medio, podría ser, o sea, para una demostración, que lo resuelva tribunales, digamos. O sea, yo supongo que el sindicato tiene abogados y los abogados del sindicato podrían hacer esa presentación y que al final del día o una práctica sindical o lo que fuere, digamos, no sé, tendría que pensar. No sé, hay varios recursos ahí que están, ya los tenemos, y varios de esos están avanzados. Evidentemente, llevarlo a la dirección del trabajo, no sé si ahora, quizás se lo resuelve el próximo gobierno, porque en este gobierno hay que tener cuidado, la dirección del trabajo. Claro. Está complicado, recursos administrativos bien complicados a estas alturas, y de hecho ahora están todos, tanto como empresarios como los sindicatos, muy pendientes de lo que va a pasar con esta rectificación del dictamen que permitía la suspensión o el no pago de remuneraciones por fuerza mayor. El dictamen fue echado abajo por la propia ley. O sea, si claro. el dictamen permitía hacerlo creando derecho y la ley tuvo que dictarse una ley para que se pudiera hacer lo mismo en otras condiciones. Así que ese dictamen esa persona que dictó ese dictamen, yo siempre he dicho que tiene que ser acusada casi constitucionalmente. De hecho, ya la Pamela Giles la llevó a la Contraloría, así que va a tener que dar explicaciones. Ojalá, ojalá, de todas maneras. No, pero tú decías entonces que él decía algo de... yo decía que todas esas cosas están en carpeta y hay varias opciones. Puede ser hasta un recurso de protección que incluso se haga cargo de lo que está haciendo la empresa versus lo que también hizo el dictamen, porque hay muchos empleadores que lo que te están diciendo hoy en día ya es que yo no me acogí a la ley. Si es que me equivoqué, me acogí al dictamen anterior, porque todavía tampoco sale la rectificación. Y ahí lo que todos esperan, y es como el problema con esta técnica legislativa, es que termines resolviendo las cosas en tribunales. Y con esa resolución, por lo menos nosotros la tenemos, por supuesto, como una alternativa, y está siendo revisada y está siendo preparada incluso, y en eso hemos sido también súper transparentes con nuestros afiliados y afiliadas, que el mandato que tenemos es usar todas las vías para conseguir que acá... en el fondo se haga justicia con lo que se está solicitando, y es, por un lado, que tiene que ver con el marco de la ley, es respetar un poco los mínimos, que es esto de el diálogo interno, ¿no? El diálogo social que debiese tener una empresa con sus trabajadores y trabajadoras en el marco de una crisis. No podemos estar, creo yo, poniendo por sobre los intereses particulares de todo el marco de esta empresa, que estamos nosotros también incluidos ahí, las utilidades, ni tampoco arriesgando la estabilidad interna de lo que significa sostener este diálogo con los trabajadores. Y por otro lado, ya hay una cosa que es más política. Es como lo que decimos nosotros, esta no es una pyme. Acá hay una multinacional, y hay una multinacional que en otros países está dando otras señales. Entonces, más allá de esta ley, que es pésima, ¿qué responsabilidad tiene este empleador respecto de sus trabajadores y trabajadoras que ya ganan sueldos precarios y que si nos somete a una suspensión vamos a tener una merma superior? O sea, imagínate ganar el mínimo y tener un 30% menos de tu sueldo, digamos, de recorte de tu remuneración imponible, porque además muchos de nosotros nos sostenemos en base a algunas asignaciones que no son tributables y por lo tanto, bajo esta lógica de cálculo, las pierdes totalmente, u otros bonos que son esporádicos. Entonces hay un montón de circunstancias en las que trabajadores con sueldos tan precarios como los del rubro de la comida rápida se ven brutalmente afectados si se emplea esta ley. Y lo que nosotros decimos es, bueno, si acá hay una multinacional que ha amasado a costa de esta precarización constante de los salarios y de las condiciones de empleo, utilidades que parece que se fugan rápidamente del país, bueno, tendrá que tener planes de emergencia para que esas utilidades hoy día sirvan también para que sus trabajadores y trabajadoras no terminen pagando los costos. Andrés Giordano, muy clarísimo, presidente del sindicato de Starbucks. Ya entendemos por qué lo eligieron, Andrés, porque muy buen orador también. Un abrazo gigante, Andrés, de verdad, para ti, para todos los trabajadores de Starbucks. Al menos yo, y te llamo a hacerlo también, a mí me gusta el café de Starbucks, voy a ser muy honesta, el sabor del café. Así que cada vez que voy a Starbucks les dejo ahí
siempre, siempre, siempre 5 pesos. Ahora, ¿cachai? No. No, pero por lo menos siempre les 5 dejo lucas. una propina, lo que tenga a mano, siempre lo dejo, porque la verdad me parece que los sueldos precarios también nosotros podemos hacer algo como personas, ¿no? Me encantaría que no me gustara. No debiéramos, pero bueno. No debiéramos, pero Es lo es que hay a una esta forma, altura. una El forma Estado de debería ayudar. hacerlo. Y no lo hace mucha gente, ¿ah? Porque igual es caro el café de Starbucks. Bueno, nos vamos a una canción y te quiero agradecer a Andrés, le quiero agradecer a Daniel también haber contestado tantas dudas de nuestro público en el tema laboral. Pucha que estamos ahí, estamos al debe. A la vuelta vamos a estar con Javier.